nosotros, sus promesas, su palabra. Tenemos también el poder del Espíritu Santo para realizar lo que Él espera de nosotros. Cada uno según su papel. Hijos, esposas, padres, esposos, madres, cada uno cumpliendo, ¿verdad? Según lo que ha sido escrito para su honra y gloria. Ser luz en medio de las tinieblas y brillar, ¿verdad? Otra canción muy interesante. Brilla la luz. Amén. ¿Ah? Brilla Jesús es el título, sí. Me encanta esa canción también, porque hemos sido puestos para brillar el mensaje del Evangelio con nuestras vidas, acciones, actitudes, todo lo que somos, ¿verdad? Y eso es una buena oportunidad para traer a la memoria la fidelidad de Dios para con nosotros, aunque nosotros no somos tan fieles a Él. Bueno, siempre es bueno tener un repaso. Hemos dejado el libro de Génesis hace casi 2 meses ya, ¿no? ¿Quién recuerda cómo está dividido el libro de Génesis? ¿Cuántas secciones? 2 secciones, muy bien. La primera sección abarca el capítulo 1 hasta capítulo 12, exactamente. Y tiene que ver con los 4 eventos muy importantes en cuanto a la historia de la humanidad. Primeramente, ¿qué cosa? Muy bien, hay que comenzar con la creación. Después, el diluvio, sí, por el pecado, ¿verdad? Y después, ¿qué vino? La Torre de Babel. Y después, las naciones. Y eso es la primera parte, es la parte histórica, ¿verdad? ¿Dónde está? Ahí está. La segunda mitad del libro abarca el capítulo 13. ¿Hasta dónde? Hasta 50. Muy bien. 4 personajes muy importantes en la historia para los judíos, para los cristianos, para los musulmanes también, ¿verdad? Comenzando con ¿quién? Muy bien, Abraham. Y después su hijo, Isaac. Después, Jacob. Y después, José. Abarca una buena porción del libro de Génesis. Es lo que debemos mantener en mente cuando estamos intentando entender o explicar la Biblia a otros, ¿verdad? Algo muy grande, porque no está ahí los detalles en cada capítulo, pero ahí se puede pensar, bueno, si alguien dice el diluvio, yo sé a dónde voy. Si alguien habla de Abraham, yo sé a dónde voy, ¿verdad? Sí, tiene que ver con el libro de Génesis. Y luego hemos pasado a la parte biográfica también. Éxodo, 2 secciones también. Capítulos 1 hasta capítulo 10 y ¿qué? 18, versículo 27. Sí, muy bien. ¿Y qué tenemos ahí? ¿Alguien lo recuerda? La salvación de la opresión. Sí, llegando a eso. La salvación de la opresión. ¿La salvación de quién? Israel. ¿De la opresión de quién? De Egipto, ¿verdad? Eso es muy, muy interesante, muy importante en cuanto a la historia. La redención, saliendo de Egipto. Luego tenemos sacando a Israel de Egipto. Y luego, eso tiene que ver con la salvación de ellos en cuanto a la parte nacional. No en cuanto a sus almas delante de Dios, pero en cuanto a la parte nacional. Y eso es la parte de la narración. Luego, capítulo 19, hasta el finalizar el libro, que tenemos, número 1, tenemos la preparación para la adoración. Todo lo que tiene que ver para Israel. Y principios para nosotros también. ¿Cómo debemos adorar a Dios? Si Dios es nuestro Padre, porque Dios es Padre Abraham es Padre para Israel, y para la iglesia, Dios es nuestro Padre.
Jehová fue para Israel, ¿cómo debemos adorarle? Y eso va a ser una sección muy importante para nosotros como en iglesia. Ver la diferencia, lo que Dios exigía de Israel y lo que Dios quiere de nosotros. Nota las palabras distintas, exigir y querer. Porque en el Antiguo Testamento, ¿qué tenemos? La ley. En el Nuevo Testamento, la gracia. Eso significa que sale de tu parte. La exigencia de la ley y Dios diciendo, como dijo a Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Y eso va a manifestarse en cuanto a la adoración, porque toda la vida es una adoración a Dios. Es otra cosa aparte y no hemos llegado ahí todavía. La revelación de Dios se va a revelarse, el famoso capítulo 20, que tenemos en el Éxodo capítulo 20. Los mandamientos de Dios, otra vez, la ley, exigencia, lo que Dios quiere de su pueblo. Luego tenemos sacando a Egipto de Israel. Israel salió de Egipto, pero todavía con ellos, lo que tenemos nosotros hoy en día, todavía tenemos nosotros Egipto adentro. Y el Espíritu Santo quiere sacar Egipto de nosotros, el mundo, toda esa mala información que recibimos en la escuela, en la casa, en la calle. Porque somos pecadores. Y nos es fácil pegar cosas o acercarnos a cosas, gustos de la carne. Y el Espíritu Santo tiene que trabajar en nosotros. Eso tiene que ver con la santificación. Vamos a estar allá en algunas semanas. Y esa es la parte legislación, la ley, la ley. Y ahora estamos en capítulo ¿qué? ¿Alguien recuerda? Dejamos el estudio el domingo pasado en cuanto a la resurrección, pero ahora estamos de nuevo en capítulo 12. Vimos el domingo de la Pascua, el primer punto y el último punto. Esta mañana vamos a ver la fiesta, la 10ª plaga y el inicio de la salida de Israel. Vamos a buscar en nuestras Biblias Éxodo capítulo 12. Y como en el examen para conducir, para ser miembro de la iglesia hay que sacar 7 de 10. No, nada. Muy bien, vamos a comenzar con la lectura. Capítulo 12, versículos 14 al 20. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Versículo 15, 12-15. Porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º día será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente la que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones. Comeréis panes sin levadura.
es interesante notar que en el capítulo 12 encontramos la Pascua. Sabemos que, y lo voy a poner ahí también. Ahora, panes sin levadura. Eso es el pan sin levadura. Entonces, tratamos nosotros hacer algo semejante cuando estamos celebrando la Cena del Señor, la Santa Cena, ¿verdad? Pan sin levadura. Es algo que se puede comprar donde hay una comunidad de judíos. No hay tantos judíos aquí ¿dónde estamos? En Logroño, pero en otras ciudades sí, Barcelona, Madrid y otros pueblos también, donde hay una comunidad de judíos. Se puede encontrar ese tipo de pan sin levadura. Y eso tiene que ver con versículo 14, cuando habla ahí, y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Este versículo nos da 3 palabras para describir la fiesta de los panes sin levadura. Primeramente, la palabra memoria. Cuando dice en memoria, no solo significa traer a la mente o recordar, significa revivir el momento. ¿Cómo hacemos con la Cena del Señor? Trayendo a la mente todo lo que Cristo sufrió por nosotros, por nuestros pecados. Revivir significa usar lo que vimos, el pan sin levadura. ¿Por qué? Bueno, veremos eso más adelante. Y la copa, lo que representa la sangre derramada de Cristo por nuestros pecados. Revivir Isaías 53, la profecía de su muerte en nuestras mentes. Revivir lo que mis pecados, cuando mis pecados clavaron a Jesús en la cruz. Fueron mis pecados. Eso no es solamente pasar por la mente, sí, Cristo murió por mí hace 2000 años. Listo. No. La palabra memoria significa revivir en tu mente tal lo que hicieron, lo que Cristo hizo por nosotros. Para los judíos fue ese momento, revivir el momento. Y es un momento porque para ellos es una semana. Para algunos son 2 fiestas, la Pascua y los panes sin levadura. Hoy en día muchos lo llaman todo junto los panes sin levadura, incluyendo el cordero y los panes sin levadura, porque al salir de uno entra en el otro. La Pascua, el cordero, y luego el 15, que vamos a ver más adelante, la semana de los panes sin levadura. Y veremos lo que eso debe significar para nosotros. Luego, fiesta. Fiesta es una reunión en comunidad delante de Jehová. Es una celebración comunitaria. Por eso también hablamos de eso la vez pasada, en cuanto a la Cena del Señor. Es algo que la comunidad, la iglesia, debe hacer en memoria de la muerte de Cristo por nosotros. Porque si no fuera por su muerte, no tenemos razón para reunirnos. Y su resurrección, por supuesto. Pero es un evento, una celebración comunitaria. También la otra palabra ahí en versículo 14 es estatuto perpetuo. Estatuto significa, la palabra significa regla o una ley. Es la misma palabra que encontramos en versículo 24. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos. ¿Para cuándo? Para siempre. ¿Cuándo vamos a dejar de tomar de la cena del Señor? Cuando estemos en el cielo. Y ahí va a convertirse esa cena en una cena. La cena del Cordero. Y ahí es cuando
va a haber un banquete según el libro de Apocalipsis. Porque Cristo va a recibir la iglesia. Los que han recibido a Cristo como Salvador. Eso es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo se compone de hermanos en todo el mundo. En todo el mundo. A veces se llama la iglesia universal. A veces se llama el cuerpo de Cristo. Esto es la iglesia de Cristo, sobre cual Él es la cabeza. Él es la cabeza de la iglesia local, pero es la cabeza de la iglesia en todo el mundo. Su iglesia. Su iglesia no tiene nombre. Su iglesia no tiene un lugar en particular. Porque Él es cabeza de todos los que han recibido a Él como Salvador. Nosotros tenemos el privilegio de ser parte de ese cuerpo con una iglesia local aquí en Logroño. Y hay otras iglesias así locales en otras partes también, de Logroño, en toda España, en todo el mundo. Pero es interesante volver a pensar en el capítulo 12. El orden que Israel tenía que cumplir en la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Primeramente, el 10 de Aviv, o Nisan hoy en día se llama, tenían que ellos seleccionar un cordero y cuidarlo 4 días. Un proceso. Cada año tenían que cumplir con el 10 de Aviv o Nisan, buscar este cordero sin mancha, perfecto, y guardarlo 4 días. Después del 14 de Aviv, matar el cordero y comerlo con pan sin levadura. Todavía algunos cumplen con eso. Desde Éxodo capítulo 12 hasta el día de hoy, siguen ese ritmo, ese plan. El 15 de Aviv, el inicio de la fiesta de los panes sin levadura. Y el 15 al 21 de Aviv, seguir comiendo pan sin levadura por 7 días. Y su aplicación para nosotros hoy en día, ahí está, primero los Corintios, capítulo 5. Hechos, Romanos, Corintios, primero los Corintios, capítulo 5, versículos 6 al 8. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Cómo se llama la levadura aquí? Jactancia. Según el versículo 5. Versículo 6, perdón. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? El pecado puede contaminar a otros. Si estoy jactándome o si estoy haciendo cualquier otra cosa, eso puede afectar a otros. Es como levadura. Siempre uso la ilustración. Una manzana podrida entre 99 manzanas sanas, las 99 sana la manzana podrida. No, es la única podrida que hace daño a las otras manzanas. Leuda toda la masa. Mi pecado. Por eso, nosotros en ese punto muy serio en cuanto la limpieza. Mateo capítulo 18, versículos 15 a 18, la disciplina en la iglesia. Satanás es muy astuto. Quiere dañar el cuerpo de Cristo. Quiere echar a perder el testimonio del cuerpo de Cristo.
Y nosotros debemos tomarlo en serio. Versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, ¿de qué? Sinceridad y verdad. Mira cómo los autores, siendo judíos, sabiendo bien su historia del Antiguo Testamento, usa ese ejemplo de la fiesta de panes sin levadura para mencionarlo en relación con Cristo. Cristo murió por nosotros. Aleluya. Amén. Él se entregó a sí mismo por nosotros, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. El único que puede hacerlo. Yo no puedo llegar a Dios por mi propia cuenta. Yo soy un pecador, apartado, destituido, separado de Dios. Pero habiendo recibido a Cristo como mi Salvador, Dios ahora me recibe y yo puedo entrar libremente en su presencia para orar y dar gracias y suplicar y todo lo demás, porque no estoy ahí por mi propio mérito, más bien por la obra que Cristo hizo por nosotros. Ahora versículo 15. Todo ese tiempo ahora solamente estamos en el versículo 15. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día hasta que no haya levadura en vuestras casas. Porque cualquier que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. ¿Te suena fuerte eso? No estamos ahí. Será cortado de Israel. Se refiere a la seriedad de cumplir tal como fue ordenado. Algunos piensan que la persona fue quitada su vida. Otros dicen que fueron puestos fuera del campamento de Israel. No hay un acuerdo en cuanto a la interpretación de eso, pero de todos modos hablo de algo de seriedad. Como hablamos la vez pasada en cuanto a la Pascua también. Pero en cuanto a las cosas serias y difíciles de aceptar, debemos recordar Juan capítulo 6, versículos 60 a 71. Juan capítulo 6, cuando Jesús habló y dio el mensaje, muchos de sus discípulos, seguidores, no hablando de los 12, pero muchos de sus discípulos que estaban siguiendo a Jesús, volvieron atrás. Palabra difícil es esta. Y a veces nos encontramos con cosas en la palabra de Dios que para nosotros son declaraciones difíciles. Seguir el proceso de disciplina o restauración, yo prefiero usar la palabra restauración porque es nuestra meta y propósito de tratar de restaurar y no poner en disciplina ninguno, pero si la persona no quiere, según Mateo 18, 15 a 18, tenemos que tenerlo por gentil y publicano. Pero eso está llegando a un extremo y a veces tenemos que llegar allá. Y es triste. Pero todo eso también nos habla de la santidad de Dios. Cuando encontramos cosas así, versículo no solamente 15, pero versículo 19 también. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Uy. Tú siendo judío, siendo cortado de tu propio país,
Eso es fuerte. Es como decir, bueno, cuando estuvimos en Venezuela, nosotros no somos venezolanos, pero es cuando Chávez nos invitó a salir. Prefiero decirlo así en vez de decir nos invitó a salir, más amablemente. Pero uno siendo venezolano, diciendo tú, fuera de aquí. ¿Qué? Yo soy venezolano. Yo tengo todo derecho a estar aquí. Y el judío, no queriendo cumplir con ese momento, resaltando la santidad de Dios, el pueblo tenía el derecho de decir, tú afuera, para no contaminar a los demás. A veces eso nos pasa en la familia, ¿verdad? Momentos cuando hay que acomodar cosas para proteger a los demás. Y es un momento triste. Versículo 16. Y hay 30 versículos por cubrir. El primer día habrá santa convocación. Y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Entonces, eso nos habla una vez más de la santidad de Dios. ¿Qué tipo de levadura tienes en tu propia vida? Tenemos que pensar en forma personal. Eso fue Israel. ¿Has limpiado la levadura en tu casa? ¿En tu mente? ¿En tu corazón? ¿Has quitado todo lo que te puede desviar de lo mejor para Dios? Esa levadura, por supuesto, se refiere al pecado. Y Jesús habló de eso en el Nuevo Testamento a sus discípulos. Cuidado con la levadura de los judíos, de los líderes religiosos, que no es verdad. Nosotros también tenemos que pasar por eso. Pero vamos a la segunda sección de este capítulo, en cuanto a la 10ª plaga. Versículo 31. Perdón, eso abarca versículo 29 hasta versículo 36. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto. La Pascua tiene que ver con la 7ª plaga. Cuando Jehová cumplió su palabra, Faraón estaba ahí bien duro, bien firme. No me vas a salir. En cuanto al pueblo de Israel, entraron varias veces Moisés y Aarón delante de Faraón. Déjenos salir. Jehová nos ha dicho a salir a servirle, a adorarle. No, no y no. Él mismo se endureció su corazón y luego Jehová selló esa decisión y endureció el corazón de Faraón. Entonces estamos con esa parte de la Pascua. Tiene que ver con la muerte del primogénito. En el versículo 31 de ese momento, encontramos Faraón llamando a Moisés y a Aarón. Y ahí en versículo 31 encontramos 4 imperativos. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo, salid de medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Bueno, yo veo 3. Bueno, en el hebreo hay 4. La primera es levantad, que no se encuentra en nuestra versión del hebreo.
levantad, salid, id, servid. Tal como fue dicho por Dios en capítulo 6, versículo 1 y capítulo 11, versículo 1. Jehová había dicho que Faraón les va a dejar salir, pero no sin problemas. En versículo 32, dos imperativos más. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. No hay tiempo para entrar en eso, lo que Faraón pidió. Uno puede pedir a Dios la bendición sobre alguien, pero eso no significa que va a recibir la bendición de Dios. En Venezuela siempre, bueno, antiguamente, cuando estuvimos allí, bueno, aún antes de eso, antiguamente, nosotros no somos tan antiguos. Mayores sí, pero antiguos no. Entraron los niños en la casa, bendición papá, y el papá o la madre tenía que responder, Dios te bendiga, hijo. Muy común. Hoy en día no se escucha mucho hoy en día, pero todavía hay los que piden la bendición de sus padres, que Dios te bendiga. Pero en ese pedir de la bendición y el padre o madre decir Dios te bendiga, no significa que Dios va a cumplir con ese dicho del ser humano. Es como Faraón dijo, bueno, andad, idos, pero bendíceme a mí también. Bueno, Dios te bendiga, pero ya estás condenado. Esto depende de Dios, ¿verdad? Versículo 33. Y los egipcios premiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra porque decían, todos somos muertos. Interesante el escenario en ese momento de la 10ª plaga. Lo que vimos en versículo 11, ¿cómo tenía que comer? Rápido, apresurados. Cómelo bien, porque esta noche nos vamos. Y después, versículo 33, lo que hemos visto, apremiados. ¡Fuera de aquí! ¡Anda, vete! Y luego versículo 34. Llevó el pueblo su masa antes que se leudase. Sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros, apurados. Eso fue un momento de actuar ya. No era un tiempo para sentarse el Sanedrín y pensar, bueno, vamos a consultar, vamos a hablar y ver cómo vamos a resultar o resolver eso. No. Cha. ¡Afuera! Era el momento de actuar. Y es lo que esperamos cuando quitaron eso. ¿En qué momento? ¿Con el permiso de quién? Tú. Cuando hago la pregunta salen los dedos. Bueno, tuvimos aquí un termómetro en cuanto a la venta, la compra del local. Vendrá los permisos, esperamos que sean pronto, y va a ser el momento de actuar. No vamos a estar ahí pensando, bueno, aquí estamos cómodos, qué guay es estar aquí bien apretados. Allá va a haber mucho espacio. ¡Oh, hermano! Te llamo por teléfono. No, pero va a haber el momento para actuar. Y todos tenemos que, como el libro de Nehemías, manos a la obra. ¿Sí? Y en último lugar, la obediencia del pueblo, versículo 35, no voy a tocar eso. Israel despojó a los egipcios, versículo 36. Pero el último punto, la salida
una multitud en versículo 37. Partieron los hijos de Israel de Ramasés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Eso fue el ejército. Los que podían entrar en batalla. Había otros hombres mayores que no podían, otros hombres menores que no también prestaba para el ejército, pero 600 en total, con todos, mujeres y niños, alrededor de 2 millones de personas. Tú puedes imaginar casi 10 veces de Logroño, o la mitad de Madrid, salir de Madrid, caminando. Es una multitud grande, pero también fue una multitud mixta. Varios egipcios vieron lo grande que era el Dios de Israel. Y, bueno, eso es un Dios que tiene poder. Ese Dios puso pequeños nuestros dioses. Vamos a seguir a ese Dios para ver si podemos aprovecharnos algo. Desafortunadamente, siempre en la iglesia del Señor también es una multitud o es un grupo mixto. A los que son los seguidores de Cristo, a los que dicen, bueno, eso sí me interesa. Y otros ahí medio arrastrados, ¿verdad? Por padres, madres, esposa, esposo, obligados. Siempre vamos a tener eso. Una multitud mixta. Pero tenemos que luchar por la pureza. Una parada para comer lo que no podían comer en la noche. Tomaron el tiempo, versículo 36, y cocieron tortas sin levadura de la masa que había sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera de los egipcios, no habían tenido tiempo ni para preparar comida. Todo apurado. Vamos, vamos, vamos. Ahora no hay tiempo para eso tampoco, solamente para deciros que a veces leemos 400 años, en otras porciones leemos 430. Génesis 15:13 habla de 400 años. Hechos 7:6 habla, y Gálatas 6:16 habla de 430 años. Es un número estimado. Pero fue ese tiempo. Lo siento por no explicarlo más. Me escribe por privado. Yo te doy otra hora de explicación. Fue Jehová quien los rescató, los liberó, los sacó de la tierra de Egipto. Y por eso en versículo 42 voy a leerlo. Es noche de guardar para Jehová, por haberlos sacado en el día de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Todavía guarden ese momento. Es un momento anual. Pero ¿qué tenemos nosotros semanal? No dejar de, como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? Ellos tienen una vez al año. Oh, qué alivio. Solamente ir a la iglesia una vez al año. Mejor todavía. Voy a convertirme en judío. No, pero Cristo murió. Y el primer día de la semana es domingo. Salió victorioso sobre la muerte y el pecado. Es lo que tenemos. Y al reunirnos cada domingo es para celebrar vida. Celebrar que estamos, los que han recibido a Cristo como Salvador, que estamos en el lado de la victoria. Traer a la memoria. No debemos menospreciar el día domingo. Es un día sumamente especial.
el primer día